Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Le solicito la amable intervención al comisionado Guerra para que por favor nos presente una síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 1627/16 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Muchas gracias. Bueno, pues es un recurso, digamos, creo que interesante en términos de las funciones tan importantes que tiene la Cámara de Diputados. Y la solicitud, pues, fue respecto a las solicitudes de declaración de procedencia, lo siguiente. Todas las solicitudes recibidas por la Cámara de Diputados desde 1994 a la fecha de la solicitud, que es el 20 de junio del 2016. Todos los dictámenes emitidos por la sección instructora de la Cámara de Diputados. 3. Todas las resoluciones emitidas por la Cámara de Diputados. Todo esto en relación, obviamente, a estas declaraciones de procedencia. 4. La relación de quién presentó la solicitud de declaración de procedencia, contra qué funcionario, fecha, motivos y resolución final desde 1994 a la fecha de la solicitud, como dije, 27 de junio del 2016. La respuesta es la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, informó lo siguiente: que no tienen registros, qué bueno que ya va a haber una ley de archivos, no tienen registros de las solicitudes recibidas, dictámenes y resoluciones emitidos desde 1994 a 2003, o sea, casi 10 años, que quién sabe si hubo o no hubo tal. Respecto al periodo que va del 1 de septiembre del 2003 al 15 de julio del 2016, entregó al recurrente 4 dictámenes de declaratoria de procedencia y refirió que adjuntó las resoluciones emitidas por el Pleno de la Cámara de Diputados que obran en poder de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. O sea, entregó 4, hay que decir, de 5 solicitudes, ahora vamos a ver porque una es dos solicitudes que fueron sobre un mismo procedimiento, por lo cual se acumularon. Y entonces, bueno, fueron 4 dictámenes, los cuales obviamente se entregaron con las resoluciones, porque, bueno, pues ya han concluido, ¿no? Cabe precisar respecto que de los casos resueltos, los procedimientos de declaración de procedencia solicitado en contra de un ciudadano incluye, como decía, 2 solicitudes de procedencia que fueron acumuladas. De modo que de las 44 solicitudes de declaración de procedencia, 5 solicitudes de procedencia han sido resueltas, vuelvo a decir, en 4 dictámenes, porque 2 de ellas se acumularon. Cabe precisar que 2 solicitudes fueron acumuladas, una y las otros 39 expedientes se nos informó que están en trámite. Por su parte, la sección instructora informó que las solicitudes de dictamen y resoluciones emitidas son reservadas con fundamento en el artículo 113, fracción octava, fracción cuarta y fracción 11 de la Ley Federal, por referirse o contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte de un proceso deliberativo de los servidores públicos en los que no se ha adoptado una decisión definitiva. El agravio que presentó el particular es que se inconformó por la inexistencia manifestada respecto al periodo de 94 a 2003, porque todos dijeron que no había nada, ¿no? No fue una inexistencia porque no lo pasaron por comité, sino simplemente le dijeron que pues no tenía nada, ¿no? O sea, exactamente lo que se es que no tienen registro. Esa fue la respuesta. Se informó con la inexistencia y por la reserva invocada por la sección instructora, y no impugnó nada relacionado con el listado requerido del punto 4, por lo cual se tuvo por consentido. De las diligencias que se realizó por parte de la ponencia, que fueron varias, ¿sí?, por la dificultad, digamos, que implica estos requerimientos, porque no solamente involucran
a la Secretaría General, sino involucran pues, específicamente a quien es encargado de estos expedientes, que pues, es la Comisión Instructora, ¿no?, que está conformada por diputados y que pues, evidentemente tiene una agenda complicada, digamos, para sus diversas reuniones y actividades que realizan, y más en estos periodos en el cuales bueno, pues, estaban también pues, varios asuntos, entre ellos uno llamado presupuesto. El primer requerimiento de información, junto con la admisión, se notificó un requerimiento de información a la Cámara de Diputados para que informara respecto de la reserva invocada por la sección instructora, cuántos procedimientos son los que se encuentran en proceso deliberativo, la etapa en que se encuentran y de forma precisa qué documentos son los que se están clasificando. La respuesta del sujeto obligado es que realizó diversas manifestaciones de las que se desprende la ratificación de la respuesta inicial, o sea, la reserva, pero no desahogó el requerimiento que le fue notificado. Hubo un segundo requerimiento de información, se reiteró a la Cámara de Diputados la necesidad de que informara la etapa en que se encontraba con los procedimientos en curso y que precisara de cuánto se trata. La respuesta fue que de las 44 solicitudes de declaración de procedencia, la sección instructora se encuentra en fase de revisión y análisis de 39 expedientes, en virtud de que los 5 restantes han sido debidamente resueltos. Vuelvo a decir que decir 5 y 4 no me cuadra porque uno es acumulado, ¿no? Asimismo, remitió una relación que contiene la fecha de presentación de cada una de las solicitudes de declaración de procedencia de los 44 expedientes con los que cuenta la Secretaría General, divididos por legislatura. El acceso, el personal adscrito a la ponencia, después de yo platicar, obviamente, con las gentes de la Cámara de Diputados sobre este acceso y explicar las razones que la ley pues nos obliga, digamos, de alguna forma, en el buen sentido de la palabra, pues a hacer estos accesos, ¿sí? Se constituyó en 3 ocasiones en las instalaciones de la Cámara de Diputados para celebrar. En la primera visita, esta fue diferida a la audiencia en virtud de la petición hecha al respecto por parte de los integrantes del sujeto obligado, alguna serie de cuestiones. En una segunda visita ya se realizaron planteamientos al sujeto obligado, de cuya respuesta se desprende que actualmente existen 39 en trámite, en los que no se ha emitido un dictamen, 5 ya están resueltas, las pendientes se encuentran en una etapa de análisis y de evaluación por parte de la sección instructora, en torno a si es posible saber si las personas sobre las que versan los estudios continúan con fuero constitucional. El secretario técnico de la sección instructora indicó que no se puede pronunciar sobre tal información, debido a que tal atribución corresponde a los diputados integrantes de la sección instructoras, quienes son los que resolverán la procedencia de la solicitud de declaración de procedencia. Asimismo indicó que no existe un plazo para resolver. Respecto al acceso a los documentos objetos de reserva, el sujeto obligado manifestó que por tratarse de procedimientos seguidos en forma de juicio se requiere un acuerdo de los integrantes de la sección instructora. Toda vez que por el momento no se cuenta con dicho acuerdo, es que en ese momento no era posible conceder acceso a los expedientes. Finalmente hay que decir que, digamos, hubo una muy buena relación y trato por parte de las instancias correspondientes de la Cámara de Diputados, de la Secretaría General, con varias pláticas sobre este asunto, y también de la propia sección instructora para poder, digamos, atender, digamos, este asunto, y es así que la sección instructora, pues, realizó el acuerdo para que se pudiera llevar a cabo el acceso, digamos, a los expedientes como la ley no nos ordena. En ese sentido, pues, digamos, para poder razonar, digamos, el sentido de la resolución en ese sentido. Finalmente, en la tercera visita, el sujeto obligado permitió la consulta a los expedientes, es decir, que también, y esto, digamos, se hace público, permitieron que los expedientes se pudieran ya arreglar de mejor forma, se pusiera luz porque no había luz, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones que mejoró, digamos, los archivos de estos propios expedientes. La consulta de los expedientes conformados, evidentemente, bajo la idea que toda esta información se guarda con todo el sigilo y con toda la reserva que ella acontece, pero que es obligación nuestra por revisar estos expedientes, dado que hoy la ley pues, nos ordena esto, y de ver qué documentos pueden o no vulnerar,
la palabra precisa que usa la ley, no otra, vulnerar, digamos, ese procedimiento, ¿no? En donde el personal adscrito a la ponencia, a mi cargo, observó cómo están declarados dichos documentos, procediendo a su descripción genérica, ¿sí? Con lo cual, digamos, los argumentos del proyecto, digamos, de la resolución son, uno, la inexistencia de lo requerido de 94 al 2003, el sujeto obligado comunicó al particular que no tiene registros de información relacionada sin precisar motivos o fundamentos, por lo que dicha información no fue localizada, razón por la cual el primer agravio del recurrente pues es fundado. La reserva de los 39 solicitudes de procedencia, en primer lugar, se precisó que si bien el sujeto obligado invocó inicialmente como causal de reserva la prevista en la fracción octava del artículo 113 de la Ley General relativa a aquella que forma parte de procedimientos deliberativos, lo cierto es que atendiendo las características del procedimiento que se sustancia en la Cámara de Diputados, lo cual ellos también ya después estuvieron de acuerdo, la causal específica que resultaría aplicable en su caso es la prevista en el artículo 110, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia, consistente en aquella cuya divulgación pueda vulnerar la conducción de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, por lo que el estudio se efectuó en función de esta última causal. En segundo término, se concluyó que si bien no encontramos frente a las solicitudes de procedencia que no han sido resueltas, en segundo término se concluyó que si bien nos encontramos, o sea, pudimos revisar, frente a las solicitudes de procedencia que no han sido resueltas, lo cierto es que por el solo hecho no pueden clasificarse como reservadas todo el expediente, pues para ello es necesario advertir si su difusión generaría un daño en la solución de las mismas, ya que el supuesto de reserva objeto de estudio prevé como requisito para conceder la información, esta información como reservada, que su publicación vulnere la conducción del procedimiento administrativo. Esa es la palabra, y por eso es un cambio tan importante que vuelvo a decir, cuando nosotros enviamos nuestras sugerencias a la Ley General, fue una de las cuestiones que sugerimos esta modificación en la redacción de la reserva, digamos, no total de los expedientes, sino de aquellos documentos en los expedientes que vulneren el procedimiento. Chequenlo, está en nuestro decálogo, está en nuestro portal, es un documento a todas luces público. Con fin de determinar la vulneración de que podría causar con la difusión la solicitud de procedencia, fue necesario considerar el tipo de datos que contiene. Las solicitudes, ¿no? En ese sentido, se concluyó que las solicitudes de procedencia son susceptibles de entrega en versión pública, en la que se protege la información confidencial, la cual incluye los hechos narrados, nombres de la persona en contra de quien se presenta y de quien promueve la solicitud, cuestión que permite además eliminar el daño a la conducción del procedimiento en curso, pues prácticamente solo sería visible la fecha en que ingresó la solicitud de procedencia, obviamente el acuse de la Cámara y el número de folio que pone la Cámara, digamos, de ingreso, ¿sí? Lo que resulta relevante para efectos de rendición de cuentas, ya que da cuenta del momento en que fueron presentadas con certeza jurídica y recibidas estas en la Cámara de Diputados y el tiempo que ha transcurrido sin que éstas hayan sido resueltas. 3. Dictámenes y resolución de las 39 solicitudes de procedencia en curso. El sujeto obligado no debió incluir como parte de la reserva, evidentemente, pues los dictámenes y resoluciones relacionados con las solicitudes de procedencia que están en curso, precisamente por esa razón de que no existen. ¿Cómo voy a reservar lo inexistente? O sea, lo que pasa es que se reservó los dictámenes y las resoluciones de estos 39 solicitudes de procedencia, pues que no han sido resueltas. Entonces eso no se puede reservar, ¿no? Es decir, que todo este tipo de cuestiones se vieron y se trabajaron con, digamos, las instancias correspondientes, hasta la propia versión pública de estos documentos, la cual, digamos, pues se consideró que sería. No se sobresee el recurso porque finalmente la visita última fue el jueves y finalmente estas versiones públicas en las cuales se acordó realizarlas, que dan certeza jurídica y que permiten entregar un documento que está en un expediente que no vulnera, digamos, el procedimiento, tal como la ley lo marca, porque evidentemente tienen que pasar al Comité de Transparencia, ser aprobadas por el comité y después ser entregadas al recurrente y con eso poder llenar los causales de sobrecimiento. Lo que se acordó es que se podría ordenar lo mismo y se haría lo pertinente, estas versiones públicas,
para poder ser entregadas, digamos, en ese sentido, y satisfacer esta parte, digamos. En el sentido por lo anterior es que se propone modificar la respuesta impugnada y se instruye al sujeto obligado a lo siguiente: entregar versión pública de las solicitudes de declaración de procedencia en las que se resguarde aquella información que dé cuenta de los hechos denunciados, así como de aquella información confidencial que haga identificable a alguna persona física, lo anterior con fundamento en los artículos 110, fracción 11, 113, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2. El Comité de Transparencia debe declarar la inexistencia de los dictámenes de la sección instructora y resoluciones de la Cámara de Diputados en torno a los 39 expedientes de solicitud de declaración de procedencia que se encuentran en trámite. Y 3, deberá señalar, pues, evidentemente, si no lo recibieron, nosotros veíamos, pues debe haber una acta de entrega-recepción. Pues sabemos que obviamente la Cámara de Diputados cambia cada 3 años por los integrantes de la misma. En lo que se refiere a la Comisión Instructora, pues digamos que fue en la entrega-recepción de estas cuestiones de procedencia, o de estos juicios de procedencia, o estas solicitudes, perdón, de procedencia, dado que no se encontró. Tú debes señalar de manera fundada y motivada las causas por las cuales no cuenta con lo solicitado. No podemos forzosamente pedirle que declare inexistencia porque pues a lo mejor no hubo. Y entonces pues, no puedes declarar existente algo que no hubo. A lo mejor no hubo ninguna solicitud. Habría que pasar, digamos, qué pasó del 1994 al 2003. Entonces, bueno, en el caso que nos ocupa, plantea nuevamente la importancia de reservar únicamente aquella información, aunque en este caso pueda ser el 99%, ¿sí? Aquella información cuya publicación pueda generar un daño, y de resguardar aquella que reviste el carácter de confidencial. En el presente asunto me quiero centrar en el análisis y propuesta que planteo respecto a la reserva invocada por la Cámara de Diputados respecto a la reserva inicial, ¿no? Respecto a las 39 solicitudes de procedencia que aún no han sido resueltas, pues entiendo que de ahí es donde radica la diferencia entre los integrantes del Pleno. Como lo expuse, la Cámara de Diputados argumentó inicialmente que la información se encontraba reservada por ser parte de un procedimiento deliberativo. No obstante, al observar las características del procedimiento que sigue una solicitud de procedencia, se concluye que la causal específica que en su caso sería aplicable es la relativa al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. De acuerdo con lo que dispone la causal referida, solo son susceptibles de reserva aquellos documentos cuya publicación puedan vulnerar la conducción de procedimientos administrativos. En ese sentido, con apoyo en el acceso que se tuvo a los expedientes en cuestión, se pudo advertir en primera instancia que los escritos que contienen las solicitudes de procedimiento tienen su mayoría información que debe ser protegida por revestir el carácter de confidencial, a saber, los hechos narrados, es por relación a una persona identificada con hechos delictivos respecto de los que debe atenderse el principio de presunción de inocencia, nombre de la persona respecto a la que se presentó la solicitud y de quien la promovió. En ese orden de ideas, lo único que quedaría visible en los escritos es la fecha que fue presentada y el acuse de recibo de la solicitud por parte de la Cámara de Diputados. Con base en lo anterior, se concluye que el eliminar esa gran parte de información por ser confidencial, la difusión de una versión pública de las solicitudes de procedencia no generaría daño alguno a la conducción de los procedimientos, por el contrario, permitiría a la ciudadanía llevar a cabo un ejercicio de rendición de cuentas si se toma en cuenta lo siguiente. De acuerdo a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, los plazos en que se tramita un procedimiento de procedencia es el siguiente. El escrito de denuncia se presenta a la Secretaría General y que debe ratificarse dentro de los 3 días naturales. La sección instructora informará al denunciado dentro del plazo de 3 días naturales sobre la denuncia y su derecho de defensa para que lo haga valer dentro del plazo de 7 días naturales. Se abrirá un periodo de prueba de 30 días naturales. Dicho plazo podrá ampliarse por un periodo de 15 días naturales. Terminada la instrucción, se pondrá a la vista del denunciado el expediente por 3 días naturales. Concluido ese plazo, deberá presentar su escrito de alegatos dentro de los 6 días naturales. La sección instructora deberá practicar todas las diligencias para formular sus conclusiones dentro del plazo de 60 días naturales contados desde el día siguiente a la fecha en la que se haya turnado la denuncia. Una vez determinadas las responsabilidades, se entregará a los secretarios el dictamen a fin de que se anuncie a la Cámara que debe reunirse y resolver dentro de los 3 días naturales siguientes. De un reporte entregado por la propia Cámara de Diputados se observa que hay solicitudes presentadas en 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 13, 15, 16, por lo cual, pues digamos, pues habría que ver qué es lo que sucedió. Esto, en el caso de los estudios presentados en 2003, han transcurrido 12 años, ¿no? También me parece relevante destacar que los casos que ya han sido resueltos son los siguientes, ¿sí?, que son los que se entregó la información y que solamente ya son totalmente públicos, lo fueron en su momento. El del 17 de marzo del 2004 de René Bejarano Martínez, ¿sí?, que la solicitud fue el 17 de marzo y se resolvió el 17 de marzo del 2004 fue la solicitud y el 4 de noviembre del 2004 ya estaba resuelto. El de Andrés Manuel López Obrador, que se presentó el 19 de mayo del 2004 y estaba resuelto el 7 de abril del 2005. El de Julio César Godoy Toscano, que es el acumulado, es el que tiene 2, que se presentó el 1 de octubre del 2010 y que fue resuelto el 14 de diciembre del 2010. Y el de Lucero Guadalupe, que todos recordamos, el más reciente, de la diputada de Sinaloa, por haber hecho una visita a un famoso narcotraficante, que se presentó el 29 de febrero del 2016 y fue resuelto el 13 de junio del 2016. Como se observa, existen solicitudes de procedencia que fueron resueltas en el mismo año en que fueron recibidas, incluso observa en que plazos más cortos, hasta de 2 meses y medio aproximadamente, en un caso como ya se mencionó. Finalmente, digamos, creo que lo que estamos tratando en la resolución o proponiéndoles es modificar, pues para que se entreguen, qué es lo que es parte de la solicitud, ¿sí?, las solicitudes de declaración de procedencia, aunque sea, digamos, solo estos datos, que son los que se pueden entregar, que no vulneran la cuestión que en esta versión pública se trabajó conjuntamente con la Comisión Instructora para que, digamos, dé certeza jurídica de no solamente las fechas que ellos relacionaron, sino del documento, aunque esté testado, que fue entregado y que fue recibido por la Cámara de Diputados en su momento. Y que de los otros casos, bueno, pues se manifiesten porque no hay nada de información, digamos, de lo que se refiere de 1994 a 2003, y obviamente pues se le quita la reserva a este asunto de estas que no han sido resueltas, pues obviamente no se puede reservar lo que todavía no existe, ¿no? Sería todo. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.